Sin otro preámbulo, estimado Pastor Vidal, el auditorio es suyo. Que Dios le bendiga rica y abundantemente en esta noche. Bienvenido, Pastor. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos. Agradezco al Señor por la invitación que me hiciera el Seminario Bíblico Alianza del Perú para compartir un tema tan importante en la vida de los que servimos a Dios. El líder pastoral y su familia. Cuando hablamos de familia, recordamos que las librerías evangélicas están llenas de obras relacionados con la familia, con el hogar, con el matrimonio. Muchos de nosotros probablemente tengamos en nuestras bibliotecas estos libros. Sin embargo, el tema que tenemos esta noche es mucho más específico, mucho más relacionado con la vida de un siervo de Dios. Ya sea que llamemos líder pastoral o pastor o líder cristiano, el hecho de llamar el líder pastoral y su familia, estamos hablando de un caso muy particular. En ese sentido, permítame compartir mucho de lo que muchos pastores viejos ya lo hemos vivido como pastores, como esposos, como padres y obviamente dirigiendo una familia. Sin duda que hay una diferencia tremenda con el hogar y la familia en términos generales, aún un poco distinto con los hogares cristianos, porque es mucha más responsabilidad cuando hablamos del pastor o del líder de la iglesia, cuál debe ser la actitud, el cuidado respecto a su familia. Por lo tanto, es un tema para mí, un desafío para mí mismo. Yo no tampoco. Soy un padre de varios hijos y que gracias a Dios se mantienen en la fe. Y por lo tanto, vamos a compartir más básicamente relacionado con la palabra de Dios. Yo quisiera empezar entonces este tema invitándoles a que leamos Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 7. Este pasaje para mí es lo más apropiado que tiene que ver con el líder y también con su familia. Permítame entonces leerles, en caso no tuvieran a la mano. Repito la cita una vez más. Es Primera de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 7. La palabra del Señor nos dice, palabra fiel, si alguno anhela el obispado. Voy a ir tratando de repente interpretar así de paso. Cuando dice palabra fiel, si alguno anhela obispado, obispado está relacionado con liderazgo, con pastor, el que dirige una congregación, una iglesia, etcétera. Según el apóstol Pablo, es una decisión muy importante querer servir al Señor. Entonces, buena obra desea. Es decir, no hay una obra similar aparte de servir al Señor. En la vida humana hay tantas profesiones, pero servir a Dios obviamente tiene una diferencia tremenda, que más adelante lo vamos a ir desarrollando. Dice el apóstol Pablo, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, y ahí empieza algunos asuntos que tienen que ver con la familia, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado a vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas,
sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Este pasaje bíblico se ha interpretado de diferentes maneras, pero esta vez nosotros vamos simplemente a enfocar la parte familiar que en el curso de mi exposición voy a estar explicando. Quiero empezar diciéndoles, amigos y hermanos, la mayor parte de los hombres cuidan su familia por instinto natural. Yo creo que toda persona que se case, en este caso hombres, sean líderes o no, siempre tienen la idea de que tienen que cuidar la familia por instinto natural, humana. Pero para el líder pastoral, el cuidado de su familia es más que un instinto natural. Es una tarea intencional. Repito, para el líder pastoral, cuidar su familia es una tarea intencional. Eso lo vamos explicando también un poco más adelante. ¿Por qué es intencional? No tenemos que nosotros cuidar la familia como todo el mundo lo hace. En caso de los que servimos, tenemos que poner una actitud intencional a propósito de cómo cuidar nuestra familia. Porque tenemos la gran responsabilidad de mostrar un testimonio digno de una familia cristiana. Es de ser una familia muy diferente a familias que no tienen ningún conocimiento del evangelio, de la palabra de Dios, etc. Tiene que haber alguna diferencia tremenda. Y en caso de los que servimos a Dios, la responsabilidad es mucho mayor incluso. La familia del líder cristiano es una muestra de lo que predica. Ese es el problema. Nosotros predicamos la palabra de Dios y de alguna manera está relacionado con lo que predicamos el efecto de lo que nosotros creemos, predicamos, anunciamos a otros, cómo debe reflejarse eso en nuestra familia. Cuando hablamos, pues, entonces, el líder pastoral y su familia, no podemos separar el ministerio y la familia. Y especialmente tiene que ser diferente ante una sociedad donde reina la infidelidad, el divorcio, el descuido, el abandono, la falta de afecto, el abuso y la violencia doméstica, que son temas muy conocidos en nuestra sociedad. Hay mucha gente en líos judiciales por estas cosas que suceden y muchos simplemente suceden y nadie está atendiendo. Un líder cristiano tiene que ser diferente a otros hogares aún de los creyentes en general. Por una razón, porque el líder cristiano tiene los recursos bíblicos y goza de la gracia y la ayuda de Dios para poder resolver
diversas dificultades y problemas que pueden presentarse en su vida, en su ministerio y en su matrimonio. Todas estas cosas que estoy mencionando como una introducción prácticamente nos obliga o nos pone al líder cristiano en una situación de mucha responsabilidad en cuanto a nuestra familia. Un líder cristiano tiene esos recursos. Ahí nos diferenciamos con otras familias que no son cristianos. Usted y yo tenemos un manual de parte de Dios cómo guiar nuestra familia. Y lo hemos vivido eso, lo hemos aplicado gracias a Dios y podemos ver los resultados en nuestros hijos. Y eso es importante. Y no solamente eso, sino que gracias a Dios, Dios tiene recursos espirituales para poder guiar. Eso nos hace diferente a otros hogares, a otras familias. En resumen, hace responsables más que cualquier otra persona por ser líder pastoral. Por lo tanto, la familia del líder pastoral necesita un cuidado muy especial para ser ejemplo en la iglesia, en la sociedad y sea un gran respaldo a su ministerio. Muchos siervos de Dios nos hemos olvidado que la familia es un gran respaldo a nuestro ministerio. Eso ya les hace pensar a ustedes si hay, digamos, situaciones adversas o diferentes a lo que predicamos. La familia no está respaldando nuestro ministerio ni tampoco la autoridad de nuestro ministerio. Entonces estamos hablando de un asunto muy serio como pastores, como líderes. Por eso el primer punto que quisiera explicarles es la familia respalda la autoridad ministerial del siervo de Dios. La familia del líder está muy relacionado con su vida ministerial y necesita una atención especial. No podemos separar. Como más adelante diré que no es, mi familia es otra cosa y mi ministerio es otra responsabilidad. No tengo por qué relacionarlo con mi vida ministerial y la familia. Eso no podemos decir nosotros. Está tan relacionado. Y eso significa que tenemos que tomar una conciencia clara, intencional, cómo cuidar nuestra familia. Eso nos lleva a pensar que nuestra familia necesita una atención integral. No es solamente preocuparse por un aspecto de la necesidad de la familia. Si eso enfocamos así, siempre habrá probablemente otras dificultades que van a surgir dentro de la familia. Encuentro un pasaje muy simpático en Lucas capítulo 2, versículo 52, hablando de cómo era el crecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Allí encontramos a lo menos 4 aspectos de la vida humana que son a la vez necesidades de la vida humana. Dice este texto, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y en de toda la gente.
Aquí nos está hablando 4 aspectos importantes de la vida humana: el asunto físico, el asunto intelectual, el asunto espiritual y el asunto social. Entonces, cuando hablamos de que como líderes pastorales o líderes cristianos, cómo debemos cuidar nuestra familia, tenemos que recordar que la familia no solo tiene necesidades físicas, también tiene necesidades intelectuales y tiene necesidad espiritual y necesidad social. Cuando la Biblia nos dice acerca de Jesús, que Jesús crecía en sabiduría, está hablando que nuestros hijos, nuestra familia, usted y yo, tenemos que seguir creciendo intelectualmente y como creyentes en sabiduría que Dios puede darnos. Es una necesidad profunda. Alguien tiene que preocuparse cómo está creciendo nuestros hijos en ese aspecto intelectual. Dice también que Jesús crecía en estatura. Eso obviamente envuelve una serie de necesidades, el aspecto físico de nuestra familia. No es solamente los alimentos, no es solamente cubrir el cuerpo de nuestra familia, sino hay otras cosas más que tenemos que atender. Estoy tratando de hacerlo más breve, se puede profundizar muchísimo estos 4 puntos. Pero a la vez dice que Jesús crecía en el favor de Dios, es decir, de tal modo que Jesús podía tener la gracia, la aprobación de Dios por una relación que este niño tenía con su Padre Celestial. Y en nuestros hogares es muy importante que alguien tiene que guiar nuestros hijos a esa relación que ellos necesitan con Dios. No podemos negar todo a la responsabilidad de la iglesia o de los maestros de la iglesia para que ellos edifiquen espiritualmente a nuestros hijos. La primera responsabilidad es de nosotros, los padres. Entonces los hijos tienen que crecer en el favor de Dios. En otras palabras, que Dios puede aprobar que este niño está creciendo correctamente. Y no solo eso, dice que Jesús crecía también en el favor de toda la gente. En otras palabras, un hijo que está guiado correctamente por sus padres va a tener el aprecio de la gente. ¿Sí? El aprecio de la gente. Y eso obviamente ya es una tremenda responsabilidad. Si la gente aprecia a los hijos de pastores, significará de alguna manera que ese pastor en realidad aplica lo que predica en su familia. Esta es una tremenda responsabilidad. Muchos de nosotros podemos predicar tremendos mensajes ante nuestra congregación, pero en la familia tal vez no lo estemos viviendo ni tampoco lo estamos aplicando. Por lo tanto, la conducta de nuestros hijos va a revelar esa situación. Hijos que tienen una conducta bíblica correctamente formada, va a ser apreciado por el entorno social donde es conocido. Y van a conocerlo. Ese chico, esa chica, es diferente a lo del barrio porque su padre es un pastor o es un líder pastoral. Diferente en sentido positivo. Con eso solamente quisiera resumir este punto para decir que la necesidad de nuestra familia no es solamente lo físico, sino
son 4 áreas muy importantes que tenemos que cuidar como padres, digamos, en nuestra familia. Obviamente no solamente nuestros hijos, sino toda la familia. Usted, su cónyuge, todos tenemos que seguir creciendo en el Señor. Entonces, la persona tiene 4 aspectos que necesitan atención, ya hemos mencionado. La provisión para la familia no solo es material, incluye tiempo, oración, energía, interés por la salvación y la vida espiritual de los suyos. Hay un texto en la Biblia dicho por el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 8. Dice claramente, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Cuando habla aquí de provisión para la familia, para los suyos, no está diciendo solamente asuntos de sostenimiento, de alimentarlo o de sostenimiento para la vida física. Y felizmente incluye ahí, dice, han negado la fe. Entonces la provisión tiene que ver justamente para las 4 áreas de nuestra familia. Significa eso que tenemos que ver, tratar cómo estamos proveyendo eso, especialmente el aspecto de la fe, porque el que no provee para lo de su casa, dice, han negado la fe. Y es peor que alguien que no conoce la palabra de Dios. ¿Puede darse eso en la familia de algunos pastores? Tristemente conozco casos. Tristemente conozco casos. No voy a mencionar, conozco un buen predicador itinerante. Es un hombre que viaja dentro del país y fuera del país. Y lo más triste es que de sus 4 hijos, solo uno se congrega a la iglesia. Entonces aquí, y no sabemos si realmente se han llegado a conocer a Cristo, si han llegado a aceptar a Jesús como su Salvador, pero el hombre viaja para todo el mundo predicando el Evangelio, pero gana mucha gente para Cristo. Pero lo triste es que si no estamos ganando nuestra propia familia para el Señor, y con razón el apóstol Pablo dice, aquel es peor que un incrédulo. Entonces, mi querido hermano y amigo, la familia respalda la autoridad del pastor o el líder cristiano. Uno de los puntos importantes dentro de la autoridad pastoral es que el líder tiene que aprender a respetar profundamente y luchar para creer y cuidar la naturaleza sagrada de los votos matrimoniales. Todos en algún momento, el momento que hicimos promesa, en el momento de matrimonio, hicimos declaraciones muy profundas delante de Dios y delante de los testigos que nos acompañaban.
Y tenemos que recordar mucho, a pesar de que hay una tremenda presión en este mundo, nuestra tarea es respetar esa naturaleza sagrada de los votos matrimoniales. En el Antiguo Testamento Dios protegía estos votos con una advertencia muy severa a los desobedientes. Era muy severa. Obviamente estamos hablando del Antiguo Testamento, pero tampoco es diferente en el Nuevo Testamento. Aquí en Deuteronomio capítulo 22, versículo 22 dice: sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, y así quitará el mal de Israel. Muy fuerte, muy grave. Dios no permitía que dentro de su pueblo de Israel esta situación de infidelidad, de adulterio y la desobediencia era muy drástica. Pero también Pablo nos menciona en 1 Corintios capítulo 6. Los que practican estas cosas, dice la Biblia, que no podrán entrar en el reino de los cielos. Mi querido hermano y amigo, eso nos enseña una tremenda responsabilidad a los líderes pastorales respecto a cuidar nuestra familia. Es un deber cuidar la integridad moral y espiritual de nuestro matrimonio y de la familia, siendo nosotros haciendo el esfuerzo para ser ejemplo como esposo y un padre que honra a Dios. No es fácil porque vivimos en un mundo que de todas maneras quieren influenciarnos, quieren presionarnos, seamos uno de ellos. Sin embargo, tampoco es imposible. Por la gracia de Dios podemos salir adelante. Mi hermano, la familia del líder pastoral refleja lo que predica. Refleja lo que predica. Una vida inconsecuente de un líder pastoral puede producir casos tristes y amargos en el hogar. Yo conozco muchos casos, he conversado de Dios al respecto. La Biblia nos dice casos de líderes. En el Nuevo Testamento habían líderes, como dice el apóstol Pablo ahí en Tito, capítulo 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. En otras palabras, podría ser de que ante la congregación, ante otras personas, profesamos conocer a Dios, profesamos conocer la sana doctrina, pero ¿de qué sirve tener sana doctrina cuando en nuestro hogar no lo vivimos, no lo practicamos? Y sigue diciendo en Tito capítulo 2, versículos 7 al 8. Dice que debemos presentarnos ante la congregación y ante la sociedad. Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprensible, de modo que el adversario
se avergüence y no tenga nada malo de qué acusarnos. Esta es una tremenda responsabilidad como líderes pastorales frente al mundo que nos rodea. Podemos nosotros conocer muchas disciplinas teológicas. Yo escucho muchos siervos de Dios que se ufanan conocer hermenéutica, conocer teología en todas sus partes, etcétera, etcétera. Pero la gran pregunta es, ¿cuál es el efecto de todo ese conocimiento en su propio hogar? La Biblia nos pide a los siervos de Dios que demostremos al mundo buenas obras de tal modo que el adversario se avergüence de sus acusaciones falsas al ver lo que ellos dicen es mentira y se van a avergonzar. La única manera de callar al mundo que habla mal del evangelio es que los líderes y los creyentes demostremos en la vida práctica una conducta como nos enseña la palabra de Dios. No caer, como alguien dice, o no pisar el palito y un momento a otro estar igual comportándonos con ellos. Esto significa, hermanos, algunas cosas que quiero señalar aquí muy importantes. Si los hijos ven a su padre hacer cosas contrarias a lo que predica ante la congregación, perderán confianza en su evangelio. Sí. Conozco de muchos pastores antiguos y viejos. Hablaba con uno de los hijos que decía, mi padre ama mucho a la iglesia, ama mucho predicar, ama mucho a la gente de la iglesia, pero nunca ha estado presente en la casa. La iglesia me quitó mi padre. La iglesia amaba más a la congregación que a nosotros. Cuando yo quise hacer alguna pregunta, él no estaba. Ya era adulto este hombre. En el fondo tenía algo de esperanza de la palabra de Dios, pero necesitaba que alguien le ayude. Estaba muy resentido con su padre, que era un pastor. Dirán, mi padre predica lindos mensajes, pero en casa no lo practica. Esta es una llamada de atención para todos nosotros. ¿Qué pensarán nuestros hijos respecto a nuestro ministerio en la iglesia y respecto a nuestra conducta dentro de la casa? Si los hijos oyen hablar de honestidad y no ven en la vida de su padre esa virtud, causará graves daños. Es decir, la familia refleja de alguna manera lo que predicamos. Si los hijos oyen hablar a su padre de un Dios como Padre amoroso y luego actúa rígido, carente de afecto, ellos dudarán del amor de Dios. Quiero contarles una anécdota, o mejor dicho, es un testimonio real. Usted puede entrar en internet y buscar el nombre de Robert Ingersoll. Robert Ingersoll era un ateo que combatió al cristianismo especialmente.
Pero ¿qué pasó con él? Su padre era un pastor. Puede imaginarse un hijo de un pastor siendo un ateo. Algo tiene que haber pasado con el ministerio del padre. La historia amplía mucho respecto al trabajo. La historia dice que el padre era un gran elocuente, era un pastor, filósofo, un teólogo muy preparado, un predicador muy solicitado, pero la historia dice que era muy cruel en la casa. Era muy dictador. Incluso alguien dijo que castigaba a su hijo leyendo la Biblia, cosa que en realidad, a mi parecer, no es correcto. Nadie debe castigar a su hijo leyendo la Biblia. Entonces ese hijo va a ver la Biblia como un instrumento de castigo, no como palabra de Dios. Entonces con eso estoy tratando de decir, mis queridos hermanos y amigos, la familia refleja de alguna manera nuestro testimonio ministerial. Es el reflejo de lo que predicamos. ¿Sí? Hay muchos hijos de pastores muy felices, admiran a su padre como el mejor siervo de Dios, pero también hay hijos muy resentidos con sus padres. Dicen, habrá sido muy bueno para la iglesia, pero yo en la casa no lo veo así. Esa es una situación triste. Tal vez les parezca a ustedes como algo increíble que eso sucede en el mundo evangélico. Obviamente sí sucede. Lamentablemente es un asunto muy privado muchas veces de familias o de siervos de Dios que manejan de una manera muy privada en la familia, que a veces ni la iglesia se entera. O la iglesia se entera, pero simplemente pasa por alto. Hay casos que la iglesia se ha enterado y luego comentan, pues, en terceros. El líder pastoral debe procurar como una meta en su vida construir buen testimonio como esposo y como padre dentro del hogar, reflejando lo que predica. Puede parecer muy difícil. Muchos de nosotros hemos caído, nos hemos equivocado, no hemos hecho lo correcto. Una de las cosas que personalmente me di cuenta, y a veces aún dándome cuenta, hablo inconscientemente. Mi querido amigo y hermano, si usted tiene familia, tiene hijos todavía en casa o va a tener, aun cuando usted tenga mucho que hablar de algunos aspectos negativos de la iglesia o de otro pastor o otro siervo de Dios o de algún miembro de la congregación, tenga cuidado de hablar cosas negativas de la iglesia, de los hermanos, frente a sus hijos. Porque si usted y yo hablamos mal de la iglesia, mal de los hermanos, mal de otros líderes de la congregación, estamos diciendo a nuestros hijos, hijos, no vayan a la iglesia, porque la iglesia es así como estamos hablando. Si usted tiene mucho que compartir, preferiblemente comparta con Dios o con su cónyuge, pero que sea un asunto de ustedes como personas mayores. Tenemos que cuidar la mente, el corazón de nuestros hijos de cosas negativas que tiene.
allí caemos muchas veces. A veces los hijos se enteran cosas y empiezan a resentirse o ver la iglesia, que la iglesia es un conjunto de personas problemáticos, etcétera, etcétera. Su familia afirma la autoridad pastoral del líder, afirma. La buena conducta de sus hijos respalda su mensaje. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en el pasaje que al principio hemos leído. La fidelidad y el amor de su esposa y a su esposa respalda su autoridad. Una familia cuidada según los principios bíblicos evita caer en descrédito de los de adentro y los de afuera. Es decir, una familia muy bien cuidada. La congregación lo ve, la vecindad lo ve. Entonces, si es cuidada, siempre van a decir, qué linda familia. Son hijos de siervos de Dios. O lo contrario, va a decir, yo no sé qué pasó con esos hijos. Su padre es pastor, pero da mucho que hablar sus hijos. Estamos hablando de una situación muy, muy difícil, pero entre nos, como dice, entre líderes, lo que puede suceder en los hogares. No tenemos aureolos todavía. El que le habla es un pastor viejo, un padre viejo, y no quiero decir que sea perfecto. Estoy aprendiendo, estoy luchando todavía. Conozco los principios de la palabra de Dios, pero sé claramente que es mi responsabilidad y creer y afirmar que mi familia debe respaldar mi ministerio, mi autoridad espiritual en la iglesia. Eso es muy importante. Con razón, el apóstol Pablo menciona como requisito el asunto de familia que más adelante vamos a ver. Pero quiero mencionar algo más muy sencillo, pero muy importante. ¿Sabe, amigo y hermano? Usted y yo que servimos somos muy diferentes o tenemos una tarea totalmente distinta a cualquier otra profesión del mundo. Sí, porque le menciono simplemente algunos ejemplos. Un médico puede seguir siendo un buen médico aun cuando esté en proceso de divorcio. Su situación judicial no va a afectar su capacidad de poder ayudar a su paciente. Pero no un pastor que está en esa situación de líos judiciales, de divorcio, obviamente ya no será apto para presidir la iglesia. Un ingeniero puede seguir siendo buen ingeniero, aun cuando sus hijos estén envueltos en drogadicciones o en muchos otros líos. No tiene que ver nada con su profesión. Y así podemos ir mencionando tantas otras profesiones seculares donde el problema de la familia no le afecta su profesión, salvo tal vez su ánimo, sus emociones, quizá no puede desempeñarse, pero sigue siendo buen profesional. Va a seguir trabajando. Pero un pastor que tiene un problema familiar
y tiene problemas con los hijos. Los hijos son conocidos como rebeldes, como problemáticos en la sociedad. Obviamente no está calificado para poder estar frente a la congregación. Con eso quiero decir, hermanos, que sí, la familia es el tremendo respaldo a la autoridad ministerial. Vamos a pasar a nuestro segundo punto. No sé cómo vamos con el tiempo. Pastor, permítame, le faltan 2 minutitos. ¿Qué tal si aquí cortamos para que la segunda parte la pueda compartir después del paréntesis? ¿Le parece, Pastor Vidal? Ok. Bien, mis hermanos, estamos otra vez de vuelta y una vez más, Pastor Vidal, continúe usted con su segundo punto. El auditorio está suyo. Dios le bendiga. Listo, continuamos. En esta segunda parte quisiéramos mencionar el requisito para ser líder pastoral. El apóstol Pablo señala la familia como uno de los requisitos para ser un líder pastoral. Ahí, primera de Timoteo, capítulo 3, 1 al 7, que hemos leído al comienzo. Esta parte seguramente ustedes han leído en algunas ocasiones o de repente en varias oportunidades. De todas maneras, quisiera hacer énfasis en algunos puntos. En este pasaje, el apóstol Pablo menciona 17 requisitos para ejercer un liderazgo cristiano. No vamos a hablar de los 17 requisitos. El primero es ser irreprensible. Esta palabra irreprensible incluye prácticamente todos los demás requisitos y cualidades que debe tener aquel que aspira a servir al Señor. En otras palabras, que no da ningún motivo a otros para ser acusado. El siervo de Dios, no importa qué grado de ministerio, liderazgo tenga en la iglesia, debe entender que no debe dar ningún motivo ni dentro de la iglesia ni a los de fuera de la iglesia para que puedan acusarle de alguna situación. Eso es lo que el apóstol Pablo menciona cuando dice tiene que ser irreprensible. No vamos a mencionar las otras cualidades o requisitos que son necesarios, pero sí vamos a ir en lo que más se relaciona con la familia del líder pastoral. En primer lugar, entonces encontramos en este pasaje bíblico bien claro, dice que sea marido de una sola mujer. No significa simplemente estar casado con una sola mujer, también tiene que verse con aquello que, y a veces el mundo no lo conoce lo que está pasando. El apóstol Pablo hace énfasis en la fidelidad del líder cristiano a su esposa. No debe casarse o comprometerse con otras mientras la primera es viva. Esto prohíbe la poligamia y el adulterio. Este texto o esta parte ha sido bastante comentado, discutido de diferentes maneras por muchos siervos de Dios. No vamos a entrar en las aplicaciones que muchos lo hacen de diferente manera. Simplemente vamos a concretar que aquí el apóstol Pablo cierra totalmente el ministerio para aquellos que practican la poligamia y el adulterio.
Entonces Pablo excluye del ministerio al que no cumple con este requisito. En conclusión, una persona que viva íntimamente con otras mujeres aparte de su esposa no es apto para ejercer el ministerio pastoral. Aquí quisiera señalar lo que muchos siervos de Dios nos han advertido. El ser pastor no significa que somos inmunes a la tentación y que puede suceder incluso en pleno ministerio. Este es un tema muy amplio que tratar, pero solamente quisiera mencionar de una manera sucinta, y ustedes son inteligentísimos y van a poder comprender todo lo que significa. Lindos pastores, lindos siervos de Dios, tenían que abandonar algunos definitivamente y otros temporalmente por haberse involucrado sentimentalmente con alguien de la iglesia que no es su esposa. Usted preguntará, ¿eso sucede dentro de la iglesia? Bueno, si no sucediera jamás, la Biblia no hablaría de estas cosas. Ustedes tendrían que tener mucho cuidado con las consejerías, por ejemplo. Ese es otro tema muy amplio. A mí me agrada, bueno, ahora no estamos yendo a los templos, pero en muchos templos, las oficinas pastorales, a propósito, tienen puertas con ventanas o vidrios para ver lo que está sucediendo, el pastor sea consciente de lo que está pasando en la consejería. Puede ser que no sea intención del siervo de Dios, pero puede ser que una dama que venga a pedir consejos venga también con una intención oculta, ¿no? Este es todo un tema. Seguramente ustedes lo han leído al respecto, pero han habido casos muy tristes. Pablo acá hace énfasis de la fidelidad, que un siervo de Dios no puede estar comprometida con mujeres más allá de su propia esposa. Otro punto que aprendemos acá, dice que gobierne bien su casa. Estamos hablando de los requisitos que Pablo plantea para ser siervo o ministros. El casado que anhela servir a Dios debe demostrar que preside con sana autoridad su propia casa para así poder cuidar la iglesia del Señor. La práctica de administrar, gobernar, dirigir una iglesia debe empezar por casa. Dije al comienzo, los cristianos tenemos en nuestra mano el manual, por lo tanto, ahí hay guías cómo podemos ir gobernando la casa. Que gobierne bien su casa. Se trata de un liderazgo atento, con autoridad y amor que provee para las necesidades materiales, intelectuales y espirituales de su familia. Ya hemos mencionado esas áreas. Está llenando dentro de su liderazgo en su casa. Como líder se da cuenta qué aspectos tiene que cuidar, ¿no? Y especialmente manejar la autoridad sana. No autoritarismo, porque eso a veces cae en maltratos, maltrato en el hogar, ¿no? Ya he mencionado casos.
de antiguos siervos de Dios que perdieron su familia por ser muy exigentes, por ser fariseicos en su propio hogar, ¿no? Y luego también nos enseña que tenga a sus hijos en sujeción. Para ser líder, tiene aprendido a gobernar una familia mediante la sana disciplina, principalmente de los hijos. Quizá y hay líderes que ya no tienen hijos mayores, ya están formados, pero aún así debe haber una disciplina en el hogar que incluye a los cónyuges y a todos los que viven bajo el techo, cómo se maneja la disciplina de tal modo que no sirva, que no sea maltratador, que a la vez esté, digamos, una mixtura de amor y a la vez firmeza frente a ciertas normas y conceptos que se tiene en cada hogar. Que los hijos de un siervo de Dios, un líder pastoral o líder cristiano, como decimos, muestre obediencia sana, que no sean acusados de perversidad, rebeldía y una vida escandalosa. Imagínese un gran siervo de Dios en la iglesia y algunos de los, o la mayoría de los hijos, envueltos en una vida escandalosa. Eso es muy triste y puede restar su autoridad ministerial. Por eso, el apóstol Pablo, hablando a Tito, en capítulo 1, versículo 6, dice, el que sirve a Dios tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Cuando hablamos que no estén acusados de disolución, estamos hablando de una vida descontrolada, una vida muy relacionada con vicios y problemas, y que obviamente esto causa escándalo en el barrio o en la zona donde la familia pastoral vive. Esto sería muy triste en realidad. Y han habido casos. El líder pastoral practica sana disciplina. Repito, voy a tratar de enfatizar un poco esta palabra, sana disciplina. Sé que algunos pastores ejercen una disciplina muy cruel con la intención de que los hijos caminen en las cosas de Dios, pero eso puede causar resentimientos y una actitud contraria para poder creer en un Dios de amor. Entonces se contradice eso, ¿no? Entonces hay que practicar una disciplina sana en la intimidad de nuestro propio hogar para poder guiar a otros hacia la madurez espiritual. Dentro de los requisitos familiares para ser siervo de Dios, Pablo dice también que tenga buen testimonio de los de afuera. En otras palabras, no solamente buen testimonio dentro de la congregación, sino también de los de afuera, es decir, el mundo conoce. Todos nosotros vivimos en un lugar y tenemos alrededor nuestro la sociedad que nos rodea. ¿Qué impresión tienen ellos, nosotros como siervos de Dios y de nuestros hijos, de nuestra familia? ¿Qué impresión tienen?
Algunos dicen, yo admiro a su padre, pero su hijo, o algunos dicen, yo admiro al pastor, pero su esposa. Es decir, ese tipo de comentarios significa que algo falta corregir. O puede ser al revés. La esposa, una linda hermana, muy sabia, espiritual, amable, pero su esposo, a pesar de que es pastor, son de pocos amigos, etcétera, etcétera. Entonces, esto, mi querido hermano y amigo, ¿qué opinión tienen los de afuera acerca de nuestra familia? Podemos creer que todo anda muy bien, pero nunca sabremos qué es lo que dicen nuestros vecinos. El hecho de que los no creyentes den buen testimonio acerca de la vida y la familia del líder cristiano, eso exalta la obra de Dios y abre los corazones para el evangelio. Ya el Señor Jesús dijo en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean las buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y el apóstol Pedro dice algo parecido, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Tremenda responsabilidad que nos cae a los pastores. Nuestra familia puede glorificar a Dios, puede hacer que los vecinos glorifiquen a Dios. Es muy lindo escuchar cuando los amigos que viven cerca de la casa, cuando dicen, oiga, Señor, yo aprecio mucho a sus hijos. Veo que salen y entran, son muy respetuosos, muy caballeros. Yo aprecio. ¿Qué hace usted con sus hijos? ¿Cómo hace para que sus hijos sean diferentes? Eso obviamente nos da oportunidad de dar testimonio de qué somos, en quién creemos y qué enseñamos. Lo contrario también incluso puede ser causa de crítica nuestra familia, nuestro ministerio y nuestra vida pastoral. Alguien dijo, la credibilidad del mensaje evangélico está ligado a la reputación moral y familiar de sus líderes. Me gusta ese, aunque no es determinante eso para que el evangelio siga creciendo, pero afecta de alguna manera el testimonio de la iglesia para bien o para mal, digamos, la actitud, la conducta del pastor y su familia. La opinión de los no creyentes sobre la conducta y la familia de un líder cristiano afecta para bien o para mal a la iglesia. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, dice que nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar el testimonio de la iglesia. Pablo le dice a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Usted y yo somos líderes de una congregación que es la columna y baluarte de la verdad. Esa verdad de la iglesia puede ser de alguna manera ensombrecida por la forma como estamos manejando nuestra familia. Otro punto que quisiera mencionar rápidamente es, se necesita
un cuidado intencional. Repito, la familia pastoral necesita un cuidado intencional. Ya les dije al comienzo, en la introducción, que no se trate simplemente de cuidar la familia porque, bueno, tengo el instinto natural de que tengo que hacer como padre. No, más que eso, tiene que ser intencional. Cuando menciono la palabra intencional, me refiero a que tiene que ser en forma deliberada o a propósito o actuar conscientemente. Cuidar la familia a propósito. El líder pastoral tiene que poner un interés consciente en el cuidado de su familia. Me gustan estos dos textos que aparecen en el Antiguo Testamento. Primero, Proverbios 27-23 dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Mira con cuidado por tus rebaños. Me gusta. Obviamente, cuando habla en términos de ovejas, no solamente se está refiriendo a la oveja literalmente, sino aquello que es nuestro. Puede ser familia, esa pequeña congregación a quien tenemos que guiar. Y mira con cuidado por tus rebaños. Una tremenda llamada de atención. Muchas veces llamamos a la iglesia como congregación, como ovejas de Dios, pero también nunca olvidemos, en la casa tenemos un pequeño rebaño. Si estamos cuidando el rebaño grande llamada iglesia, no nos olvidemos de cuidar lo nuestro. Eso es lo que dice Cantares 1:6. Me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no guardé. Mi propia viña no guardé. Estaba muy ocupada cuidando la otra viña. Podemos caer en esa tentación, que nuestro tiempo completo está enfocado en la viña grande que es la iglesia o el rebaño grande que es la iglesia, pero estamos descuidando esa viña pequeña o ese rebaño pequeño. Esto es muy importante. Por eso, hermano, repito el título de esta parte: cuidemos intencionalmente. Intencionalmente. La familia es el objeto del ataque diabólico. Que el diablo está corrompiendo la sociedad, atacando su única base, que es el hogar. No te olvides, hermano, quizá usted como líder puede ser muy fuerte ante la tentación, ante las influencias del enemigo, pero quizá tus hijos no tienen la misma fortaleza. Quizá los otros miembros de tu familia no tienen la misma preparación como usted para resistir. También los hijos y la familia pastores son atacados, y creo que en algunos casos son más atacados. Con el jefe de casa lo van a hacer con alguien miembro de la familia. Tenemos que cuidar intencionalmente la situación de nuestra familia. La familia cristiana también es atacada. Si se descuida, el enemigo puede dañar de diferentes maneras. La familia de los líderes son vulnerables a causa de la presión del ministerio.
y porque representa el testimonio del Evangelio. Claro, se puede dañar uno de los hijos nuestros, obviamente también está atacando el Evangelio. Ese es su trabajo, el enemigo. No solamente porque quiere hacer caer al hijo del pastor, a la esposa del pastor, al mismo pastor, sino también que a transferencia quiere dañar el mensaje del Evangelio. Porque el enemigo es enemigo del Evangelio y verá las formas de desprestigiar el mensaje del Señor. Por lo tanto, tiene que poner énfasis en el cuidado y amor a su esposa y a sus hijos, apelando a los recursos de la palabra de Dios. Ustedes habrán leído muchos casos de los grandes siervos de Dios cuyos hijos fueron atacados por el enemigo y que gracias a Dios, muchos de ellos con el tiempo volvieron a los caminos de Dios. No es nada nuevo, todo el mundo lo sabe porque alguna vez publicaron mucho. El hijo del gran predicador Billy Graham por un tiempo se apartó de Dios. Y los mismos otros líderes evangélicos empezaron a criticar a Billy Graham. Decían por qué él ganó tantos miles de personas para Cristo y por qué ha perdido su hijo. Pero gracias a Dios volvió. Hoy sirve a Dios. Otro caso probablemente hayan leído. Yo leí varios libros de Jim Cymbala. Una hija se involucró con los drogadictos, con una banda de personas, se apartó de la iglesia. Era realmente el dolor de sus padres. Y los padres fueron tan honestos de comunicar a la iglesia y la iglesia le comprendió y apoyaron al pastor para que esa niña regrese a la iglesia. Después de un tiempo, justo cuando la iglesia estaba en ayuno y oración, la niña se presentó diciendo: papá, he vuelto, por favor, recíbame como una hija pródiga. La iglesia la aplaudió, la abrazó. Hoy dirige uno de los coros más famosos en Estados Unidos, que se ha sacado muchos premios. Lo que se ha sembrado la palabra de Dios desde pequeño, no lo van a olvidar. Hace poco he leído con mucha pena también el hijo del gran predicador, John Piper. Su hijo mayor se ha revelado. ¿Qué pasa entonces? Por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado intencional con nuestra familia, orar mucho. Quiero avanzar un poco más rápido por el tiempo que tenemos. Quiero mencionar dos ejemplos de padres que se mencionan en la Biblia. La familia de Elí y la familia de Job. Elí era un sumo sacerdote y juez en el pueblo de Israel. Ustedes pueden leer en 1 Samuel capítulo 2. En todo ese capítulo va a hablar toda una descripción. Fue un padre con una tarea religiosa, pero que descuidó a su familia por estar muy ocupado en ceremonias y el servicio espiritual. Descuidó el tiempo para con su familia, lo cual afectó su ministerio. No vamos a comentar más
Usted puede leer. Era un gran hombre, amaba mucho a Dios. Paraba, digamos, en el tabernáculo y quién sabe menos en su casa. En cambio, Job, no se habla de Job como un ministro, pero sí un hombre temeroso de Dios. Job era un hombre muy ocupado, tremendamente potentado con muchas, propiedades, ganadería, personal que administrar, y etcétera, etcétera. Pero no dejó de cuidar la fe y la conducta de sus hijos. Le preocupaba la condición espiritual de sus hijos. Tenía varios hijos y los hijos como jóvenes de vez en cuando celebraban fiestas, pero papá siempre tenía temor que en la fiesta puede ocurrir cosas. Encontramos dos preocupaciones. Es decir, quizá hayan blasfemado, es decir, preocupándose por su relación con Dios. Pero también quizá hayan pecado, es decir, también se preocupaba que hayan quizá actuado incorrectamente con otros. Y él siempre acudía a Dios para poder cobertura sobre sus hijos, orar, sacrificio ante Dios para que el Señor siga cuidando. De estas dos experiencias de dos hombres de la Biblia podemos aprender que el deber de un líder pastoral es pastorear primero su propia familia. Dedicar tiempo para enseñar las verdades espirituales, no solo hacerlo desde el púlpito, como dice Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La palabra criarlos es muy amplio. Es cultivar, es enseñar, es alimentar, es preocuparse hasta que puedan llegar a ser aptos por sí mismos. Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Eso está hablando de que el padre tiene que enfocarse cómo está criando. Quiero mencionar una práctica de cristianos muy antiguos. No sé si los creyentes en este tiempo lo tienen. Yo los tenía. Ahora son de vez en cuando, ya que los hijos son grandes, cada uno tiene sus responsabilidades, ya están cada uno, digamos, fuera de casa. Esta práctica es muy hermosa, el famoso culto familiar. Para mí el culto familiar es el instrumento, es el medio más grande y más provechoso y más profundamente utilizable. Es muy importante que una familia cristiana tenga un tiempo todos juntos, encabezado por el pastor, que es pastor titular de esa congregación pequeña, y la pastora asistente para poder cultivar en una reunión familiar. Estos cultos de familia deben hacerse una vez por semana, por lo menos. El día en el que usted puede reunirse con sus hijos. Obviamente es mucho más fácil hacerlo cuando los hijos están todavía bajo nuestro techo. Ahora, si están bajo nuestro techo, no importa que tengan 40 años, pero creo que ellos tienen que sujetarse a sus padres si son creyentes, ¿no? Y el padre tiene el derecho en su casa de tener reunión, poder enseñar la palabra de Dios, instruirlos, formarlos. Y obviamente ese culto familiar sirve para muchas cosas, para relacionarse, enseñar valores espirituales, valores morales,
hablar de nuestros problemas, buscar soluciones, leer la palabra, orar, cantar juntos. Es muy hermoso. Yo lo viví cuando los hijos estaban pequeños. Le llamábamos noche de familia. No lo llamamos culto familiar, pero no importa el nombre que usted ponga. La cosa es que usted debe tener mínimo una vez por semana una reunión con su familia y la palabra de Dios ahí frente a ellos. Entonces, esto es muy importante. Termino con este último punto, cuidando la necesidad humana en nuestra familia. Cuando hablamos de cuidado intencional, nos vamos a dar cuenta que hay necesidades humanas, naturales, humanas, no son carnales, no son pecaminosos. La familia del líder cristiano sigue siendo seres humanos, con aspiraciones y necesidades naturales que no son espirituales necesariamente. Hablemos rapidito de nuestras esposas, por ejemplo. Hay etapas en la vida de la esposa, en nuestra vida matrimonial. La esposa del líder lleva una carga muy particular por causa de la vocación del esposo y anhela muchas veces la ayuda del esposo. Anhela muchas veces un descanso fuera de casa. Anhela muchas veces la compañía de la persona en quien cree, a quien ama. Eso significa cómo satisfacer esas necesidades. El esposo tendrá que ver la forma de hacerlo. Es necesario el respaldo pleno a la esposa. Esto exige conocer sus necesidades, obviamente conversando y luego hacer un plan para suplir. El líder cristiano toma en serio la palabra de Dios. Amar no es solo palabras, también obliga a hacer sacrificios en todo sentido. Cuando hablamos de hacer sacrificios, no estamos hablando armar un altar y quemar una ovejita. Estamos hablando sacrificios más como un desprendimiento. Porque la Biblia nos enseña algo así en Efesios capítulo 5, versículo 5 al 29, pero solamente voy a leer una parte. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esta palabra "y se entregó a sí mismo por ella", debemos entender lo que es parte del sacrificio. Sacrificar. La esposa necesita mucho amor, provisión, comprensión, ayuda, etcétera, porque la mayoría de veces permanece sola en el hogar con los hijos. Cuando hablamos de sacrificar, tenemos que ver que el padre tendrá que postergar o dejar a un lado algunos deseos muy personales o egoístas tal vez. Dejar lo mío para que los otros estén satisfechos. A veces quizá uno quisiera comprarse algo muy bueno porque me gusta, pero hay necesidad de que ese recurso más bien sea utilizado para poder suplir la necesidad de algún miembro de la familia. Entonces yo tengo que esperar, entonces, poner a un lado, porque tengo que sacrificarme en ese sentido hasta que haya de repente mejores posibilidades. Podemos hablar muchas otras cosas en cuanto a esta palabra de sacrificio. Y finalmente, los hijos. Como todo cristiano, el líder debe entender que los hijos son una herencia del Señor. Eso lo sabemos porque nos enseña en Salmo 127:3.
Los hijos son herencia de Dios. Eso nos obliga a cuidar como algo precioso que Dios nos ha puesto en nuestras manos, cuidarlo para el Señor nuestros hijos. Cuidarlo con amor, firmeza, diciendo, Señor, estoy cuidando este hijo, esta hija para ti, Señor. Entonces los hijos de los líderes también son humanos y sufren diferentes presiones a causa del ministerio de su padre. Los hijos de pastores sufren presiones a causa del ministerio del padre. Y eso obliga a papá cómo tratar a ese hijo. Quiero compartirles algunas cosas prácticas que suceden con los hijos en la iglesia. Algunos de ustedes habrán apreciado ya o de repente lo están viviendo. Los hijos de los líderes pastorales que van a la congregación, no importa la edad que tenga, de repente va todavía a la clase de pequeños o ya son jóvenes, mayores, no nos olvidemos que la congregación sabe que esta señorita o este joven es hijo del pastor fulano. Ocurren dos cosas. O pueden ser engreídos. No, déjalo nomás, es el hijo del pastor. Es el hijo del pastor, es gracioso, pero hay que permitirle todo. En algunos casos lo han endiosado. Al hijo del pastor lo han llamado pastorcito o a la hija la han llamado pastorcita y le permiten todo y lo engríen y a veces se convierte como una mascota de la iglesia. Pero a veces sucede lo contrario. Como que toda la congregación está atento a todo lo que hace el hijo del pastor. Yo lo viví eso porque una hija o un hijo siempre venía diciendo, quejándose un poco, incluso de sus propios amiguitos de la congregación. Papá me ha dicho que el hijo del pastor no debe hablar fuerte. Imagínense. Que el hijo del pastor no debe hacer tal cosa, que el hijo del pastor no debe. O sea que el hijo del pastor es juzgado por todo lo que hacen. Y podríamos decir casi, en algunos casos, le hacen bullying por ser hijo del pastor. Sí, no puede reírse fuerte, no puede corretear, no puede hacer tal cosa, siempre es, oiga, no puedes hacer eso porque tú eres hijo de pastor. Yo lo he vivido eso en una congregación. Sí. En algunas congregaciones es al revés. Hay un engreimiento. Ambas acciones o actitudes de la iglesia o también de los vecinos pueden crear en ellos sentimientos. Hay hijos que dicen, no, yo no voy a la iglesia. Ahí me critican de todo, porque soy hijo de pastor. No puedo hacer nada, nada, nada. Tengo que comportarme como pastor. Se olvidan que el pastor tiene otras virtudes y ese hijo es apenas quien está formándose. No lo pueden comprender. Lo juzgan por todo. Aquí, mi querido hermano, termino diciéndoles, como dice Efesios 4:16, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Veamos la manera que nuestros hijos no se resientan con la iglesia o no tomen la iglesia como como familia nada más, no como un pueblo de Dios que puede hacer lo que quiere en la iglesia. Aquí de repente estoy hablando barbaridades para algunos de ustedes,
pero me baso a ciertas experiencias personales como también de consiervos que me han compartido muy preocupados por, por el trato que se dan a los hijos de parte de la congregación, que a veces los padres no nos damos cuenta, los hijos van sufriendo. Hay hijos que dicen, ya no voy a ir a la iglesia. Hermanos y amigos, espero que estos puntos que hemos aprendido de alguna manera puedan servir para poder interesarse en el cuidado intencional de su familia. Tu familia respalda tu ministerio, tu autoridad. Tu familia es parte del requisito para servir al Señor. Tu familia necesita un cuidado intencional. Gracias por su atención, mis queridos hermanos y amigos. Y aquí vamos terminando. Okay. Gracias, Pastor Vidal. Muchas gracias, estimados hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias, Pastor Vidal. Gracias a cada uno de ustedes por esta noche. Amén. Buenas noches.